¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Hoy estamos en una clase de comprensión de lectura. Bien, jóvenes, ustedes saben que respecto a lo que es textos, nosotros como que en el Perú no nos hemos acostumbrado a lo que es la lectura. Entonces, tenemos las consecuencias de esa falta de práctica lectora en la niñez, en la adolescencia. No hemos trabajado la parte práctica, la actitud hacia la comprensión de textos. Y cuando vamos a dar un examen de admisión, nos vemos en ese problema, en ese dilema. Llegamos a la pre, llegamos a la academia y, uy, ¿qué toca? ¿Qué tema? Comprensión de lectura, ¿no? Y como que nos parece tedioso, aburrido. Aparte de esto, también puede ser dificultoso para muchos comprender o llegar a leer un texto. Bien, jóvenes, entonces hoy vamos a comenzar con lo que es la comprensión de lectura. Yo quiero que recuerdes que lo que respecta a comprensión de lectura no se hace la teoría en una sola clase, así que la comprensión de lectura tiene fases, ¿no? Tiene en este caso una secuencia. Vamos a explicar hoy solamente la parte, lo que tiene que ver con la introducción y con la jerarquía textual. Bien, veamos acá. Tenemos acá el título y primero yo quiero explicarte esta parte de acá. Nosotros sabemos que hay tipos de lectores. Hay lectores activos y hay lectores pasivos. En el caso de los lectores activos, que es el que tú tienes que ser, ¿sí? Y te conviene, ¿no? En un lector activo, en el caso de la actitud, estamos hablando activo por la actitud, es que tiene su texto, ¿no? Y comienza con la lectura informativa, ¿no? Entonces vamos a escribir por acá. Tú eres lector activo y vas a hacer tu primera lectura. Vas a hacer tú en primer lugar, primero, ¿sí? Tu lectura informativa. En esta lectura informativa, joven, dama, tú vas a irte encontrando con palabras, ¿no? Con léxico que de repente por la poca práctica tú desconoces. O como también, ¿no? El léxico propio de los libros que de repente necesitas en ese momento ya sacarte todas las dudas. Por eso es que tú has visto propagandas o fotos donde el estudiante tiene su libro, sus resaltadores, su lapicero, lápiz y su diccionario a la mano. En este caso, tú vas a irte encontrando con palabras desconocidas en esta lectura informativa, las vas a marcar con cierto color, y vas a recurrir antes de la segunda lectura al DLE. ¿Qué es el DLE? Es el que hasta hace unos años, ¿no?, se conocía como el DRAE, ¿no? El DRAE es el diccionario era el diccionario de la Real Academia Española. Hoy se cambió el nombre, ¿no?, por una cuestión de equidad, ¿no?, también de tratar de globalizar, ¿no?, a todos los hispanohablantes. Entonces es el diccionario de la lengua española, que abarca mucho más, no solo de la Real Academia. Bien, entonces la lectura informativa, vas marcando tus palabritas que desconoces y vas a buscar rápidamente en tu DLE.
No necesariamente quizá vas a tener un diccionario de la lengua española, todos los tomos, porque se van actualizando, pero tú tienes la aplicación, ¿no?, del DLE, incluso la última actualización, que es la actualización en 2019, ¿no? Y tú ahí vas a poder simplemente colocar la palabrita y rápidamente poder encontrar el significado, ¿no? Entre todas las aplicaciones que puedes descargarla en tu celular, ¿no? Y también puedes ayudarte fácilmente y conectarte a tus datos móviles o tu Wi-Fi. Bien, lector activo. Estamos acá. Necesitamos que tú seas un lector activo. ¿Qué haces primero? Tu lectura informativa, descartas toda duda y te vas en segundo lugar, sin ninguna duda de significado, para entender ya completamente. Ahora vas a hacer tu lectura, que nosotros le vamos a llamar en esta clase tu lectura de búsqueda. En esta lectura denominada de búsqueda, jóvenes, nosotros cuando buscamos algo, estamos muy atentos, estamos muy concentrados. En esa lectura de búsqueda nosotros vamos a tratar de encontrar o darnos cuenta qué palabrita se está repitiendo, si es que fuera una palabra o un sustantivo propio. Está hablando de Saussure, ¿te acuerdas de Saussure? Ferdinand de Saussure. Y repite en cada párrafo Ferdinand de Saussure, una que otra vez. Ah, esa es la palabra que se está repitiendo. Pero también da el caso que hay palabras que son sustantivos comunes y que el autor de ese texto no te deja, ¿no? Quiere ser un poco más complicado, ¿no? Y va a usar sinónimos. Por eso es que hacíamos la clase, una de las clases léxico, hemos hecho 30 en una de las clases anteriores, sí, y vamos a seguir haciendo léxico porque es muy importante el razonamiento verbal. Entonces, supongamos que está la palabra miedo. El miedo, comienza diciendo el texto, 3 líneas más abajo dice fobia, en el siguiente párrafo dice temor, y luego dice se puede intensificar al pavor. Claro, son sinónimos, en este caso de grado, de intensidad, pero tiene el mismo campo semántico, ¿no? La misma base. Y tú vas a darte cuenta que esta palabra no se ha repetido, pero es una palabra que está usando sinónimos. También esa palabra la vas a tomar en cuenta. En tu lectura de búsqueda, entonces, lo que tú estás haciendo como lector activo es identificando, en esta lectura de búsqueda, estás identificando las palabras que nosotros le llamamos palabras clave. Palabra clave. ¿Qué es una palabra clave entonces? Una palabra clave, vamos a escribir por acá, una palabra clave, dije, si es un sustantivo propio, es una palabra que se repite, ¿sí? Sabes que es una palabra clave. O la otra que dije, palabra que está usando sinónimos a lo largo del texto. Eso es una palabra clave. Tu lector activo has identificado la palabra clave y todas las que se repetían o los sinónimos que tienes las vas a ir marcando con un color de resaltador. Profesora, pero yo no uso colores. Ya, con un estilo de subrayado. Tu palabra clave. No sé, quizá línea recta, ¿no? Ahora, en el caso de tener ya tu palabra clave, ahora tú te vas a hacer una pregunta muy importante en la comprensión de lectura. La primera, porque vamos a ir por partes. No puedes saltarte en este caso.
¿no? Como yo les decía en una de las clases de analogías, también hay un orden. Primero debo agotar esto, de segundo lo que voy a trabajar y por último tal. No puedo yo hacer todo de manera global porque me voy a enredar de repente, quizá, ¿no? O puedo caer en la duda. Y tú sabes, dama, caballero, que la duda es uno de los, diciéndolo de manera metafórica, es un pecado para el preuniversitario, para la persona que se prepara. No podemos estar en la duda, no podemos marcar en la duda, con duda. ¿Por qué? Porque puede que te quiten y te resten tu puntaje. Tú lo has vivido, ¿no? Cuando tú veías tu resultado de tu examen simulacro y tú decías, ¿por qué estoy al último? Pero yo sabía, yo sé, ¿no? ¿Qué pasó? Que tú marcaste en duda y dijiste por sí le atine y más te restaron al resultado que hubieses obtenido si tú hubieses marcado solo lo que sabías, que estabas 100% seguro que esa era la clave. Entonces, también hay otro detalle aquí antes de entrar de lleno a lo que es la jerarquía textual. Otro detalle es que yo he podido percibir que muchos de mis alumnos, ¿no? Cuando comienzan a hacer la comprensión de lectura en la pre, estaban leyendo el texto y de pronto resultaban tamboreando el lapicero, pero su mirada estaba perdida, divagando. Me acercaba y le decía si tiene alguna duda, de nuevo se ponía a leer. Cuando volvía a leer, a intentar leer, observaba también otros de los estudiantes que empezaban, ponían la mano, ¿no? La mano en la carpeta, el codo, perdón, en la carpeta, la mano acá y esa postura, olvídate. Esa postura, cuando tú haces esa postura, tú le estás indicando con tu actitud a tu cerebro, que es uno de los órganos más impresionantes de nuestro cuerpo, ¿no? Que obedece a ciertas conductas. Y eso, desde el punto de vista neurológico, ¿no? Hace que tu cerebro entienda que tú vas a dormir, o que vas a descansar, no necesariamente dormir. Entonces tú haces esto en la carpeta y cierras los ojos y cuando el profesor o profesora dice, bien jóvenes, a ver, vamos a ver cómo les fue en su lectura, y tú te sientes derrotado. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Vamos, comenta. Entonces, eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que tú no quieras hacer los textos, o que le cojas tirria, ¿no? A lo que es la comprensión de lectura. Y he escuchado algunos de mis estudiantes, no todos, hay algunos brillantes que siguen perseverando, ¿no? Que en algún momento la mamá de repente en afán de querer que su hijo estudie o su hija estudie, ¿no? Para ti mamá, ¿no? Depende mucho de las madres de familia, o los padres de familia, cómo le indicamos a nuestros hijos que lean, que hagan la tarea de comunicación, ¿no? Yo siempre les digo, jóvenes, ustedes en algún momento van a ser papás, no cometan los errores que todas las personas cometemos o vamos a cometer, ¿no? Porque todos nos equivocamos y eso yo siempre se los digo a ustedes jóvenes en las clases, ¿no? Todos estamos para equivocarnos y la regla número 1 de mis clases es equivocarse, y para equivocarse hay que opinar. Entonces, yo, para ti mamá, para ti papá que me estás viendo, ¿no? Cuenta mucho cómo le decimos a nuestros hijos que hagan una tarea de letras, cómo los conducimos, que no lo vean como un castigo, ¿no? Entonces, muchos de mis alumnos, muchos de los jóvenes asentían cuando yo les decía,
Yo sé que te ha pasado, porque me lo han contado en algún momento cuando he sido tutora, cuando he estado en colegio, ¿no? Los chicos decían, no, mi mamá me ha castigado, profesora, porque la obra de plan lector que compré de 300 páginas y que teníamos que leerlo en un mes, ¿no? Mi mamá me ha dicho que no puedo salir el fin de semana si no leo el capítulo que dejó. Entonces yo intentaba salir a veces a querer relajarme un rato y me decía, te metes a tu cuarto, termíname ese capítulo y tú de manera inconsciente o tu cerebro iba absorbiendo ese desgano, esa desidia de la lectura, ¿no? Y tú cuando ya terminas la secundaria y jóvenes que a veces han dicho, no, yo con letras no me meto, disculpa el término, pero así me lo han dicho, me lo han expresado, no, yo con las letras, no, yo me he peleado con las letras. A mí dame números, dame todo. Soy un trome en números, pero con las letras no. Esto es un producto de algo de atrás. Revisas tu infancia, revisas tu adolescencia y hay una influencia. Ah, profesora, entonces le echo la culpa a mi mamá, a mi papá. No, ojo, que todos podemos reaprender, ¿no? Podemos desaprender algo y volver a rectificar ese tipo de conductas. ¿Cómo? Con los hábitos. Acuérdate que desde el punto de vista psicológico, ¿no? Un hábito, un buen hábito o un mal hábito basta con el número de días, ¿no? Y eso está comprobado, ¿no? Eso lo dicen los estudiosos, ¿no? Que pasado más de 20 días ya se torna en un hábito, ¿no? ¿Cuál es tu buen hábito? Tú puedes identificar el buen hábito o el mal hábito. Es muy importante esto, te digo esto, para la comprensión de lectura porque todos los exámenes de admisión tienen texto. Quizá puedo decir que quizá en lo que es la Marina, quizá más les toman lo que es el léxico, ¿no? Porque he tenido jóvenes de la Marina, de la FAP, quizá hay más léxico, pero sí en lo que es la Policía Nacional, sí hay textos, pequeños, pero hay textos, ¿no? En todos los exámenes de admisión de las universidades hay texto. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué nos martirizan? Me decía una dama en una ocasión, ¿por qué nos martirizan con textos? Es que no es martirio, ¿sabes por qué? Porque tú en el examen de admisión, en el aspecto de razonamiento verbal, los textos tienes toda la información allí, en tu hoja. No es como en literatura que tienes que recordar, ¿no? A qué corriente, qué había antes, qué primó en ese movimiento literario. Tienes que recordar fecha, autores, obras, seudónimos, y eso implica que tú vayas a retroceder. En cambio, en el caso de la lectura del texto, tú tienes tu texto y simplemente tienes que leer, informarte, sacarte de la duda, buscar la información. ¿Qué buscamos entonces? Volviendo al tema, ¿qué buscamos? Buscamos la palabra que se repite o la palabra que se usa sinónimos. Si no buscas, si ya encontraste, perdón, estas dos, esta palabra clave, ya identificaste, ahora tú vas a ir a buscar, haciéndote la pregunta, la primera, ¿de qué trata? Ya, muy bien, he leído el texto. Ojo, no el texto, sino también, no solo el texto, sino también las preguntas con sus alternativas. Para yo saber, en la lectura informativa yo he chequeado, he visto más o menos qué tipo de preguntas hay, ¿no? Y más o menos yo voy a ir deteniéndome en la lectura. Eso es una lectura de búsqueda. Por eso yo te decía, cuando tú buscas algo, te concentras, retrocedes, avanzas, vuelves al texto. Justamente ayer con un grupo de jóvenes a través del Zoom hacíamos comprensión de lectura y lo que hacíamos era retroceder al texto, irnos a la pregunta, resaltar en el texto e irnos a la pregunta y ver el por qué.
¿no? Entonces, ¿qué vas a buscar? Tú te vas a hacer la pregunta de qué trata. Vamos en orden entonces. Muy bien, en tu segunda lectura de búsqueda, las palabras clave, estas son las palabras clave, cualquiera de las dos, y en primer lugar vas a hacer la pregunta de qué trata. Esta pregunta de qué trata corresponde a qué? Al tema. Ojo, el tema a secas, no el tema central, el tema en general. ¿Por qué aclaro esto? Porque ese tema solo va a ser una palabra o una frase cortita. Entonces, ¿una frase corta o una palabra? Una palabra, Pedro. ¿De qué trata? De Pedro. Pedro. O una frase corta. El ejemplo que siempre y que es básico que yo hago es la frase el SIDA. El SIDA. Profesor, otra frase, el café. Qué rico es el café. ¿No? Entonces, el SIDA. Esto de acá es mi respuesta a esta pregunta. Jóvenes, cuando ustedes están encontrando el tema, no tienen que explicar nada. Si ustedes comienzan ya a explicar, se han saltado del tema. Entonces, el tema es algo general. ¿Se entiende? Aquí yo voy a colocar, entonces, para que tú no te olvides, el tema es general. ¿Qué quiere decir? No da detalles. ¿Se entendió? Tengo mi tema. Cojo mi tema y me traslado a la parte 2. Entonces, si esta es la primera pregunta que tú te vas a hacer, vamos a la segunda pregunta. Repito, vas a la segunda pregunta. ¿De qué habla el autor y qué sostiene? Profesora, acabo de ver un detalle. Esto de acá, ¿de qué trata? Es lo mismo que esto de acá. ¿Sí o no? ¿De qué trata? El SIDA. ¿De qué habla el autor? El SIDA. Esa era entonces la palabra clave que hablaba hace un rato. Sí, pero mira, en este caso le agregas una pregunta más. ¿De qué habla el autor y qué sostiene? ¿Qué defiende el autor en el texto? ¿Qué defiende? Ahora sí tienes que buscar arriba, abajo o al final. ¿Por qué te digo esto? Porque la idea principal tú no la formas. La idea principal tiene que sacarse del texto. Si es un texto analítico, tú vas a ir o vas a encontrar al inicio una oración que responde a esa pregunta. Quizás está al medio un texto centrado. Quizás está al final un texto sintético. O está por partes y voy uniendo bloques de palabras y se forma una oración extensa en el caso de San Marcos, que son los textos un poco amplios. Todo eso que he ido sacando una palabra de acá o por acá, por acá, por acá, eso es un texto paralelo. Y si arriba comenzó diciendo, el SIDA es una enfermedad que no tiene cura, y abajo, al final del texto dice, por eso recordemos que hasta el momento no se ha encontrado una medicina para esta enfermedad
o de repente lo dice para este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero dice lo mismo. Solo que con otras palabras, como una explicación arriba y abajo, arriba al inicio y al final, eso se llama un texto encuadrado. Estos tipos de texto, analítico, sintético, centrado, paralelo y encuadrado, estos tipos de texto, dama, caballero, son tipos de texto según la ubicación de la idea principal. ¿Qué quiere decir? Que tú, la idea principal, la tienes que encontrar en el texto. No vayas a colocar palabras que tú has inferido, ya deja de ser una idea principal. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué habla el autor y qué sostiene? ¿De qué hablaba? Hablaba del SIDA. ¿Y qué decía? ¿Qué sostenía? Que es una de las enfermedades, ¿qué más? Por acá, una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura. Así está. Si este de acá, el tema, es una palabra o una frase, en este caso es una frase corta, porque es general, no explico nada, coges tu frase corta y te vas acá y ahora tienes una oración. ¿Qué es una oración? En lenguaje, vamos al lenguaje. Para que sea una oración, ¿qué identifica a esto de acá para que sea oración? El sujeto y el predicado. Y en el predicado tú debes o tienes que identificar un verbo, no verboide, porque el verboide puede estar como sujeto y te puede confundir. Tiene que ser verbo. El verbo, ¿cómo sé que es un verbo y no un verboide? Normalmente el verboide, el más usado, es el infinitivo terminado en ar, er, ir. Ojo, no hay or, ur. Entonces, tú ves el amar, no es. Al estudiar, no es un verbo. El verbo tiene que estar, para que sea verbo, tiene que estar conjugado, es decir, en tiempo pasado, presente o futuro. Como en este caso, aquí está el verbo. Es un verbo copulativo. El SIDA es una enfermedad que no tiene cura. Sujeto, si tú vas al lenguaje, el SIDA. Predicado, ¿qué se dice del SIDA? ¿Qué se sostiene? Que es una enfermedad que no tiene cura. Todo esto, profesora, pero tiene también es un verbo. Claro que sí, pero hay un relativo acá. Sería una oración. Aquí habría una subordinación que ya lo vamos a ver más adelante en lenguaje. ¿Bien? Entonces, la idea principal. La fórmula para encontrar la idea principal sería de qué habla el autor y qué sostiene. Y esto ha estado en el texto. Yo lo he encontrado en el texto. Ahí está. Hasta ahí tú has buscado en el texto. Porque si tú has encontrado la IP, la idea principal, tienes todo ya trabajado prácticamente. Si tú sabes responderte a la pregunta más importante, que es de la idea principal, de qué habla el autor y qué sostiene, tú has entendido el texto. Pero si tú no sabes responder a esta pregunta, vuelve a leer. Profesora, sigo sin entender. Vuelve a leer y empieza a cortar. ¿Hasta dónde tiene sentido? Hasta acá. Ya, esto analizas. Siguiente línea. Esto de acá, ¿con cuál se une con esto? Está hablando. Y para eso también entra a tallar cuánto tú sabes la función de los relativos, de los conectores. Por eso vamos de la mano con el lenguaje. Y la práctica es vital. Muy bien, tienes la idea principal. Ahora sí, yo te voy a decir lo siguiente.
El título, dama caballero, y lo digo porque la clase es para todos, el título no es el tema. Puede ser, sí, puede ser. Pero en los exámenes de admisión, el título depende de ella, como tú dependes de ella totalmente, ¿o no? Bien, el título depende de ella, de la idea principal. ¿Sabes por qué? Solo observa la pregunta. Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Y este sería lo tercero. Pero como que le voy a poner un asterisco, ¿sabes por qué? Sí es parte de la jerarquía textual, porque se hace al final, en tercer lugar. Pero la pregunta no ayuda mucho. Para yo poder saber qué es un título, no me ayuda mucho la pregunta. ¿Qué dice acá? Idea precisa. ¿Y cuál era la idea precisa? La idea principal, pues. Ah, ya entonces es lo mismo. Ah, no. ¿Cuál es el detalle? Que de lo que era la idea principal, una oración, a esta oración le comienzas a pasar de nuevo a una frase. Pero mira, observa, acá dice una frase detallada. ¿Por qué? ¿Por qué detallada? Porque ¿qué dice que sea qué cosa? Precisa. Que precise todo. En cambio acá, ¿qué dice? Una frase corta, de general. Entonces, ¿tú qué vas a hacer cuando tienes que formar? Escúchame bien, formas el título. ¿Basándote en quién? En la idea principal. Formas. Comienzas a aplicar todo lo que aprendes en verbal. Y también te vas a literatura un poquito y también vas a ir al lenguaje. Profesora, qué complicado. No, mira, ve. De oración. ¿Qué tiene la oración que no tiene la frase? Verbo. Quítale el verbo. Ah, quítale el verbo a esta oración. A ver, vamos a tapar. Le quitamos el verbo. El SIDA, una enfermedad que no tiene cura. Listo, ¿ya no tiene verbo? ¿Lo paso? No, porque es muy extenso ese título. Para que no sea muy extenso, ya, ojo, en tu cabeza ya has quitado el verbo. Aquí puedes colocarle 2 puntos. Pero acá, observa, yo lo voy a marcar solo para el ejemplo, ¿sí? Esto de acá, jóvenes, esto de acá, que no tiene cura, hay un tema en razonamiento verbal que se llama precisión léxica. Hay muchas palabras ahí. Vamos a precisar. ¿Qué es una precisión léxica? Que en vez de decir muchas palabras, la puedo decir en una sola. ¿Por qué podríamos reemplazar que no tiene cura? Vamos, piensa. Comenta. ¿Por qué podríamos reemplazar? Incurable. Listo. Que no tiene cura. Incurable. Listo. ¿Cómo quedó? El SIDA, en mi mente, no te desconcentres. El SIDA, 2 puntos, una enfermedad incurable. ¿Tienes tu título? Ok, para secundaria. Pero como ya estás en la pre, ya estás en la academia y tienes que dominar léxico, ahora vamos al tema de sinonimia. Y a incurable le coloca la persona que te arma las preguntas, a incurable le coloca un sinónimo. ¿Sinónimo de incurable? Mortal. Sí, pero mortal es muy fácil. Otra más complicada, letal. Ah, el SIDA, 2 puntos, una enfermedad letal. Título. Ya, pero el señor que está armando tu pregunta no quiere que sea muy visible. ¿Y sabes qué va a ir? A la literatura. Y va a coger la figura literaria llamada hiperbatón. ¿Te acuerdas de la hiperbatón? La hiperbatón no es la hipérbole. La hipérbole es la exageración de algo. ¿No? Cuando dice el joven, me mato si me dejas, ¿no? Una hipérbole.
sigue vivo ¿no? el fulano, ¿no? Entonces, eso es una hipérbole. Pero aquí aplicas hipérbaton, no hipérbole. ¿La hipérbaton qué es? Muy bien, ya me comentas, ya lo tienes la respuesta, porque eres tímido, tímida. Muy bien, es la alteración del orden de la oración. Lo que estaba para el final, lo paso al inicio, y el SIDA lo paso al final. ¿Cómo quedaría? Ojo, ¿qué hemos hecho? Hemos quitado el verbo para convertir la frase, porque la frase no tiene verbo, solo la oración tiene verbo. Le hemos quitado el verbo, hemos aplicado precisión léxica, hemos agregado un sinónimo, sustituido una palabra por un sinónimo, que aparte sería una sustitución léxica, y al final hemos aplicado hipérbato. Profesora, ¿y al aplicar hipérbato siguen los 2 puntos? No, se quitan los 2 puntos. Y queda así mi título, mira, ve. Y como yo le voy a aplicar hipérbato, voy a convertir, este es un artículo indeterminado o indefinido, ya, le voy a convertir en un artículo determinado, que es una por la. ¿Estamos ahí? En lenguaje. La enfermedad letal, ¿no? Ahí está, sinónimo de que no tiene cura, de incurable. La enfermedad letal del SIDA. Y está mi título. 1, 2, 3, 4, 5. Cumple los requisitos para hacer un título bien formado. Profesora, ¿cómo así? Un título puede tener hasta 5 palabras, que es lo más conveniente, hasta 5 palabras para no dar mucha información en el título, si no ya no van a leer el texto, ¿no? Entonces, eso es un título de un texto. Jóvenes, el tema, la idea principal y el título corresponden ¿a qué tema? A la jerarquía textual. Yo te tengo que decir algo importante. Miren, en esta jerarquía textual, nosotros vemos que hay un tema, el cual lo traslado a la idea principal, le agrego un fundamento que sostiene, que propugna, que defiende el autor, en qué se centra, y luego esa idea principal la voy a transformar en frase, porque era una oración, y la vuelvo ahora título. En este tema jerarquía textual, jóvenes, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que tiene que ver con el tipo de lector que tú seas y las palabras clave. Bien, vamos a ir entonces a la parte práctica. Esta semana estamos con la parte práctica. Vamos a identificar un tema, vamos a identificar las palabras clave y vamos a ubicar la idea principal, reconocer el tipo de texto y sacarle o colocarle un título. Bien, jóvenes, aquí hay un cuadrito que dice léxico orden alfabético. Profesora, ¿qué es eso? Siempre te recomiendo, desde mi primera clase, así como te digo que te tienes que equivocar, porque equivocarse no es malo. Equivocarse es algo natural porque somos seres humanos. Tú, desde tu momento que comienzas a practicar el curso de razonamiento verbal, debes tú mismo, tú que me estás viendo, tú mismo hacer tu léxico en orden alfabético. Siempre les he dicho, jóvenes, a veces nos regalan unos cuadernillos de este tamaño, ¿no?
o hay unos cuadernitos que te regalan cuando vas a dar tu examen de admisión, pues has ido varias veces allá, ¿no? Y te han dado unos cuadernillos. Ese cuadernito, ¿no? Tú le colocas mi léxico del ciclo semestral 2022, ¿no? Y empiezas, vas separando todo lo que es la A, la B, lo separas y tú formas tu léxico. No ha funcionado en mi caso, quizá a ti sí, pero yo te quiero compartir. No me ha funcionado tanto el comprarme folletos ya trabajados por otras personas. No me ha funcionado. Sí me ha funcionado, y lo poco quizá que puedo compartir con ustedes, porque me falta todavía aprender, es que yo misma hacía mis léxicos. Y se los he compartido con algunos de ustedes a través del Messenger, los que me han pedido, ¿sí? Y los que quisieran también, yo comparto mi léxico que yo misma he ido formando para cada semana que he trabajado en la pre o que he ido trabajando en las academias. Bien, entonces sí funciona cuando tú mismo haces tu léxico. Tú mismo tienes que hacer tu léxico y tú recuerdas. ¿Por qué? Porque lo has leído en el texto, lo has buscado en el diccionario y lo has escrito tú mismo. Hay jóvenes que en afán de avanzar léxico, de dominar léxico, han escrito o han cambiado la letra de las canciones, su canción preferida, y le han ido cambiando la letra con sinónimos aprendidos. Y yo, de verdad, les envío un saludo, jóvenes, a ustedes que ya son ahora mis exalumnos y que les funcionó lo que es este tipo de didáctica, ¿no? Este tipo de poder aprender. Entonces, jóvenes, tu diccionario o tu léxico que tú mismo vas formando, tu diccionario que tienes en tu aplicación, tu diccionario del DLE, siempre para salirnos de la duda, tu diccionario de sinónimos que tú quieras usar de repente, pero siempre recurriendo al DLE, y tu texto con tus resaltadores, dama o caballero, lector activo, ¿no? Recalco, lector activo, no solamente activo, y o tu lápiz con tu regla o diferentes formas de subrayado. Vamos entonces a la parte práctica. Esta semana, prontito, se viene más clases a la semana. Nos vemos la próxima clase. Chao.